El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecidos estamos en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos llevando en este día el culto familiar. Qué tan importante, hermanos, que el que gobierne ese hogar sea la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración de Cristo. Estamos dando la bienvenida al matrimonio, institución del Señor. Queridos hermanos, en este día estaremos orando, suplicando a Dios por nuestra familia, por nuestro hogar. Qué bendición, hermanos, que tenemos un cerco protector cuando abrimos la palabra de Dios y Dios nos guía a llevar un hogar establecido en su orden. En este día, como ministerio de oración, como matrimonio, venimos a agradecer al Señor su bondad y su misericordia. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración, les damos la bienvenida. Estamos llevando este tiempo, hermano, de oración para que Dios dirija tu hogar, Dios te dé la sabiduría, la gracia, para que todo lo que hagamos en el hogar, el Señor lo respalde con un escrito está. Quisiéramos en este momento hacer la oración para que el Espíritu Santo sea el que dirige este ministerio y que Dios dé gracia en tu corazón, querido hermano, de hacer esas oraciones que elevamos en intimidad o en familia. Vamos a hacer la oración en este momento, suplicando la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para cada familia. Vamos a orar. Padre amado, en este momento venimos ante tu presencia con un corazón agradecido. Gracias te damos, Señor, porque no nos has dejado solos. Nos dejaste el Consolador, nos dejaste la presencia sagrada del Espíritu Santo. Y es por eso que en este momento
Antes de suplicar algo, queremos ponernos a cuentas contigo. Rogamos ante todo, Señor, que no tomes en cuenta palabras, pensamientos, actitudes que han ofendido tu presencia, pero también se ofenden en el hogar, ya sea, Señor, con las actitudes, ya sea con las intenciones. Hay falta de amor. Hacemos oraciones, Señor Jesucristo, y rogamos ante todo que nos perdones, porque muchas veces, Señor, no perdonamos. Muchas veces no amamos como tú nos amas. Y es por eso que venimos a pedir perdón. Hacemos oración, Señor Jesucristo, para que tu presencia dirija y gobierne este tiempo de oración, que tú des gracia en el hogar, en la familia. En este momento, Señor Jesucristo, rogamos que el poder de tu sangre nos limpie, nos lave. Hacemos oraciones para que al presentar al Padre ese incensario esté tu justicia. Está en tus méritos sagrados, rociadas nuestras oraciones con la sangre del Cordero. Por eso el Padre recibirá esa oración, porque ahí está tu justicia, ahí están tus méritos, Hijo de Dios. Humildemente te ruego, Señor, que perdones y reconcilies, que nos des gracias, Señor, como matrimonio, que nos enseñes, Señor, a ser sensibles y obedientes. Tú nos has dejado mayordomía, Señor mío. Nos has dejado, Señor, bienes que tenemos que entregar cuentas y rogamos que nos perdones. Si hemos sido indiferentes en nuestros hijos, si hemos sido indiferentes con nuestros nietos, danos la oportunidad de hablar, de dar gracias, Señor, para que ellos se acerquen a ti. Te ruego ante todo por el matrimonio, por la familia. Pon un cerco protector, Señor. Sabemos, Señor, que tú amas el hogar, que tú deseas un matrimonio feliz, pero el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Mas tú vienes, Señor, a edificar hogares. Yo te ruego humildemente, Señor mío, que estorbes todo plan del enemigo. Pon un cerco protector en ese hogar, en esa casa. Pon un cerco en nuestro hogar, Señor. Pedimos humildemente que desgracia en estas oraciones que hemos elevado y presento, Señor Jesucristo, tu palabra, que es la que va a hablar. Que caiga en tierra fértil, Señor, y que seamos sensibles a oír tu voz. Gracias, Señor, por oír esta humilde oración. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día. Quisiéramos en este momento poner la base del ministerio de oración, es la palabra de Dios, y Dios dará gracia, hermanos, en este versículo, Jeremías 1:19. Dice así la palabra de Dios, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hermano querido, en este día Dios promete, a través de esta promesa, el Señor nos dice que está siempre con nosotros. Nunca olvidemos, hermanos, que en medio de la adversidad, cuando buscamos la presencia del Señor, está ahí. No te desesperes, hermano, si ves que tu oración no es respondida. Dios está tratando en la fe y en la paciencia. Persevera, hermano. La perseverancia es insistir. Estemos orando y estemos poniendo nuestro hogar y que la adversidad por la cual se pase en este día está la promesa de Jeremías 1:19. Abrázala, querido hermano, y hazla propia esa bendita promesa. Por eso en este día el tema que se dará para el matrimonio con cómo enfrentar la adversidad. ¿Cómo la vamos a enfrentar, hermano? ¿A la manera de Dios o a la manera secular? Porque muchas veces nos olvidamos de las promesas, nos olvidamos que el Señor es amor y que debe de reinar el amor en nuestro hogar y debemos de saber perdonar. Por eso es importante, querido hermano, que abracemos las promesas y que cada día, hermanos, busquemos su consejo a través del estudio de su palabra. Por eso Sergio en este día se está llevando cómo vencer la adversidad y Dios nos va a dar las herramientas para cómo enfrentar cualquier obstáculo que tenemos. Ahí está su promesa que dice, no te dejaré. Entonces eso es lo que vamos en este día a testificar. Oigamos la voz de Dios, porque Dios siempre habla y esa palabra, hermano, hasta un niño la entiende. La palabra de Dios, hermano, muchas veces uno la complica, pero es muy claro Dios al hablarnos. Dice, no te dejaré.
yo te defenderé. Entonces, hermano, no te sientas solo, hermana, madre, padre, el Señor está contigo. Por eso estamos llevando esta palabra. Así es. Amén. La palabra de Dios, hermano, nos da promesas. Amén. El profeta le da esta promesa a su pueblo y le dice que él iba a permanecer con ellos. Les dice que él los iba a proteger y les dice que él los iba a liberar. Y esas son las promesas que nos da nuestro Dios cuando nos sentimos en tiempos de sufrimiento, de dolor o tal vez de angustia. Las adversidades, hermanos, que la vida nos presenta no son buscadas por el hombre, porque nadie desea el mal para sí mismo. Las adversidades, hermanos, se presentan como parte del plan satánico para hacer desviar al hombre de su fe en Jesús. O sea, el adversario nos quiere atrapar, nos pone trampas, nos pone adversidades. La adversidad, hermanos, es algo que está en contra de nuestros valores cristianos. La adversidad es algo que está en contra de nuestros valores morales como hombres. Y todo eso, hermanos, ¿cómo lo debemos de enfrentar? Para enfrentar la adversidad, primero tenemos que identificarla. O sea, ¿cuál es el problema? Debemos de saber cuál es la causa. O sea, ¿por qué se originó? Y también debemos de estar preparados para que en función a este conocimiento, de una manera exitosa, bajo la dirección divina, podamos vencerla. Ante todo, el secreto para vencer la adversidad estriba en la actitud que asumimos para enfrentar esta adversidad. Hay quienes de un problema menor lo convierten en un problema grande, porque no saben enfrentar la adversidad. Porque dentro de la adversidad, hermanos, a la manera del hombre, se toman muchas decisiones o se hacen muchas cosas que si no son guiadas por Dios, en lugar de arreglarlas, las complicamos. Pero hay otras personas que por el contrario se toman el tiempo para medir con cuidado la magnitud del problema. Pero aparte de eso, y lo más importante, es que se someten a la dirección divina para que sea Dios quien los guíe para vencer la adversidad. Pero la actitud que nosotros tomamos para enfrentar una adversidad es determinante en la toma o en la búsqueda de decisiones. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la actitud más indicada? La actitud de esperanza. La actitud que se manifiesta en alguien que tiene una sólida relación con Dios. Amén. Todos vamos a enfrentar adversidades, pero entre más fe tenga yo en nuestro Creador, voy a estar mejor preparado para enfrentarla. Por eso la Escritura nos da promesas para tenerlas en mente cuando se presenten las adversidades en nuestra vida. Aquí en el libro de los Romanos, en el capítulo 8 y el versículo número 37, el apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, les da esta promesa. La Escritura dice, antes en todas estas cosas, está viniendo hablando de los sufrimientos que iban a pasar por su fe. Pero después concluye con esta promesa. Dice, ante todas estas cosas, es decir, ante las adversidades, ante los problemas, ante los sufrimientos, ante el dolor, ante todas estas cosas, y la Escritura sigue diciendo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La misma palabra de Dios, hermano, nos dice
que el cristiano comprometido con Dios, aun y cuando esté en medio de las adversidades, el Señor nos da la victoria, porque la Escritura lo dice, por medio de aquel que nos amó, de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, ante tanta adversidad que el creyente enfrenta, tiene la promesa de la victoria. Y esto, hermano, nos anima para que aun y cuando estemos sufriendo por un dolor o por una situación adversa, la Escritura nos dice que somos más que vencedores. ¿Por qué? Por la fe en Jesús. Y enfatiza la misma Escritura que somos más que vencedores, es decir, somos que sobrevencemos o que vencemos de una manera gloriosa. Por eso dice más que vencedores. Sin embargo, debemos de reconocer que enfrentamos adversidades todos los días y algunas de ellas son inevitables, no las podemos evitar, por las mismas circunstancias de la vida o porque nosotros mismos con nuestra actitud y por nuestro alejamiento de Dios hemos provocado que vengan adversidades en nuestra vida. Una de ellas es la enfermedad. La enfermedad, hermano, no es mandada por Dios. La enfermedad es una consecuencia de que el hombre no obedezca los regímenes que Dios nos dejó a través de buscar una vida saludable. El hombre se ha descuidado, el hombre ha sido intemperante y por lo tanto, hermanos, ocasiona que su organismo se recargue con cosas que no le benefician y caemos en enfermedad. Por eso comentábamos que algunas adversidades el mismo hombre las provoca y vienen consecuencias. Pero sin en cambio la Escritura nos da la promesa de retomar el camino. ¿Pero por medio de quién? Por medio de la Escritura. Por eso la Escritura nos da la promesa de que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Vamos a ver un ejemplo bíblico donde el profeta Habacuc exhortaba a su pueblo que aun y cuando habían pasado por situaciones adversas, Dios estaba en control y Dios estaba en el momento para que ellos, si rectificaban su camino, tuvieran la promesa de que nos da Dios para salir de esas situaciones. Aquí en el libro de Habacuc, en el capítulo 3 y el versículo número 17, la Escritura dice y nos los presenta con una ilustración de cosas que conocemos para que nosotros comprendamos el trasfondo espiritual y el simbolismo de lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso nos presenta cosas conocidas, para conocer o para descubrir lo desconocido. Es decir, de lo conocido nosotros adquirimos una enseñanza de lo que no conocemos. Ese es el propósito de las ilustraciones, de las parábolas y de las comparaciones que la misma Biblia dice. Y la Escritura dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada o del corral, y no haya vacas en los corrales. Habacuc se está refiriendo a las funestas consecuencias que en su tiempo sufrieron por la invasión del adversario, del enemigo. En ese entonces era Babilonia, que había ido y había arrasado, y en estas condiciones se encontraba el pueblo de Dios. Pero la palabra de Dios, hermanos, aquí nos está hablando de una manera espiritual. Hace la comparación de esta ilustración con nuestra vida espiritual. Es por eso que estas adversidades que causaron en el pueblo de Dios, causaron desabasto, causaron un caos, sus campos y cultivos fueron arrasados, sus ganados fueron esparcidos y perdidos.
su economía fue deteriorada. La pregunta está, ¿le ha pasado a usted eso alguna vez? ¿Le ha pasado a usted que se le vienen problemas en el hogar, problemas en el trabajo, problemas en el matrimonio, problemas en su salud, problemas con sus vecinos y muchas otras circunstancias? Es lo mismo que estaba pasando el pueblo de Dios. Por eso Habacuc les pone esta ilustración para que entendieran cuál era su condición espiritual. Y estas palabras son para nosotros. Si nosotros estamos pasando esta situación porque el adversario ha venido a nuestra vida y ha arrasado con todo lo que tenemos, bajo estas circunstancias debemos nosotros de manifestar una actitud de fe. Una actitud de fe que cambia nuestra percepción en la adversidad. Estamos sufriendo, estamos adoloridos, estamos enfermos, pero no veamos, hermanos, esta situación como que nos van a acabar nuestra vida. Porque ahí es admitir que el adversario se adueña de nuestra vida y es lo que quiere hacer. Sino que en medio de esta situación debemos de manifestar una actitud de fe, de las promesas como la que hemos leído en Jeremías 1:19, como la promesa que nos dio Pablo en la carta a los romanos de que somos más que vencedores. Es por eso, hermanos, que una actitud de fe cambia la percepción en la adversidad, como una reacción. Habacuc les muestra y manifiesta en el pueblo de Dios que bajo estas adversidades les da también una promesa. Aquí en el versículo 18 la escritura lo dice. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Ellos reconocían que tenían una situación caótica, una situación que les afectaba. Sin en cambio, ellos veían, hermanos, la solución por la actitud que tomaban por la fe en Jehová. Por eso ellos confesaban, ellos declaraban, si con todo esto que estoy viviendo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora bien, por muy terribles y complicadas que sean las adversidades, el profeta deposita su confianza y la confianza del pueblo en el Creador y se somete a su voluntad. Por ello se gozaba, porque Jehová es la fuente de la paz, es la fuente de la serenidad que necesitamos en tiempos de crisis. Tal vez, hermanos, parezca contradictorio que en tiempos de adversidad nosotros vamos a manifestar gozo. En la mente humana, hermanos, es una contradicción. ¿Cómo estoy sufriendo y me voy a gozar? Pero en la mente del cristiano, el que tiene su esperanza en la fe en Jesús, piensa de una manera diferente. Por eso debemos de entender que este gozo se manifiesta o es manifestado a Dios como un sentimiento de alegría. O sea, dentro de mi dolor, hermanos, yo tengo un sentimiento de paz, de tranquilidad y de alegría. ¿Por qué? Porque dentro del dolor Jesús está presente. Y esto, hermanos, se manifiesta de una manera espiritual, porque el sentimiento nace del alma. Porque pongo, hermanos, todos mis deseos, todo mi anhelo lo pongo en las manos de Cristo. Por eso me gozo en Él. Sin embargo, hermanos, este gozo no es una emoción. No es una emoción pasajera. O sea, la alegría y el gozo, mucha gente la manifiesta por emoción. Se emocionan por alguna circunstancia, hermanos, y es una manera externa de representar ya no un sentimiento, sino una emoción en el momento que es pasajera, que se va.
Sin en cambio, el gozo que nace de nuestro corazón, hermanos, permanece. ¿Por qué? Porque es un sentimiento. Ahora entendemos por qué la Escritura dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré. ¿Por qué? Porque era un sentimiento de confianza, de fe, de obediencia, que salía del corazón del hombre hacia Dios. Por eso lo dice, en el Dios de mi salvación. Ahora bien, hermanos, vamos a ver cómo David, cuando era perseguido por Saúl, en él se manifestaba también la confianza en Jehová. La misma escritura, hermano, nos lleva a pasajes donde podemos comprobarlo. Aquí en el libro de Salmos, capítulo 16, y el versículo número 11, la escritura dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. O sea, Saúl perseguía a David para matarlo. David estaba huyendo. Sin embargo, en el camino de persecución, en la amenaza que tenía de muerte David, él declara que el Señor le iba a mostrar el camino de la vida. Y aquí está la contraposición. El adversario, hermanos, desea que el cristiano caiga en el camino de la muerte. Sin en cambio, Jehová desea que nosotros sigamos la senda, el camino que Él nos muestra, que es el camino de la vida. En cada uno de nosotros, hermanos, está a escoger o el camino de la vida o el camino de la muerte. Y estamos hablando, hermanos, que estaban en tiempos de adversidad. Dice, en tu presencia y plenitud de gozo. Él también manifiesta el gozo, pero como un sentimiento, no como una emoción. Y dice, en tu presencia. ¿Por qué? Porque él estaba junto al Señor, junto a Jehová. Porque él en tiempos de persecución sentía que la presencia de Jehová estaba con él. Y usted va a preguntar, entonces, ¿por qué no lo libró? ¿Por qué permitió que fuera amenazado, perseguido? Porque dentro de las circunstancias adversas, Dios nos enseña. Dios permite que pasemos por circunstancias que nos causan dolor y sufrimiento, pero no para que Dios se deleite en esa situación, sino para que Dios nos muestre que debemos de hacer un cambio en nuestra vida y sabemos que el Señor está con nosotros en los tiempos de dolor, pero va a ser para beneficio de nosotros. ¿Vamos a sufrir? Sí. ¿Nos va a costar trabajo hacer cambios? Sí, pero no hay otra manera, porque Dios nos ha hablado de diferentes formas y en diferentes tiempos y no hemos entendido. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestros padres terrenales nos advierten o nos aconsejan de no hacer cosas malas, porque si no vamos a sufrir consecuencias? Y tal como lo dicen, sale, no obedezco, caigo en problemas y ahí están las situaciones adversas. Es lo mismo que pasa con nuestro Padre Celestial. El Señor nos dejó estas santas escrituras y aquí nos advierte, no nos prohíbe, nos advierte lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Sin en cambio el hombre en su necedad, en su rebeldía o por la influencia del adversario desobedecemos. ¿Y qué pasa? Caemos en problemas. Por eso, dentro de la adversidad, el Señor está presente porque así lo manifestaba David y así lo manifestamos nosotros. Dice, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que él sentía plenitud de gozo en el dolor, porque confiaba que lo iba a librar de toda adversidad. Y esa debe de ser nuestra mente. Aun y cuando estemos sufriendo, estemos en medio del dolor, nosotros debemos de poner nuestra confianza en Dios porque Él nos va a librar de esa adversidad en el tiempo de Dios. No en el tiempo del hombre, en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque nos ama, porque murió por nosotros,
porque Él desea, hermanos, que todos seamos salvos, porque Él no desea la muerte del impío. Lo que el Señor desea es de que el impío se convierta de sus malos caminos. Esas son las promesas de la vida. Moisés, el libertador y el caudillo del pueblo de Dios, usado por el Señor, ya de edad muy avanzada, ya cuando estaba por morir, anima al pueblo de Dios a mantenerse firme en su fe, a obedecer en tiempos de adversidad, porque él sabía que iban a sufrir. Y les dice cómo enfrentarlas y les da otra promesa. Y esta promesa es para nosotros. Aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 31 y el versículo número 6, la escritura dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de quién de ellos, de los adversarios, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará y no te desamparará. La misma escritura, hermanos, nos anima a mantener nuestra fe firme. La misma escritura nos promete que el Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar, siempre y cuando, hermanos, permanezcamos en su obediencia, siempre y cuando obedezcamos su voluntad. Entonces, la victoria, así como lo hemos leído, la victoria será segura y venceremos a la adversidad como un medio en el plan de Dios para nuestro progreso eterno. El dolor, hermanos, es usado por Dios. Es usado por Dios porque en medio del dolor, hermanos, el Señor manifiesta su plan divino para nuestra salvación y para nuestro progreso eterno. O sea que el dolor, hermanos, que muchas veces es causado por la misma adversidad, Dios la usa como un instrumento para bendecirnos. Tal vez no lo podamos entender en el momento, porque estamos sufriendo. Pero cuando salimos o cuando el Señor nos libra de esa adversidad, nosotros comprendemos. Yo sufrí mucho en medio del dolor, pero porque mi corazón estaba endurecido. Yo sufrí mucho en medio de la enfermedad porque no busqué al Señor, porque no confié en Él, porque me alejé de sus promesas. Pero cuando me acordé del Señor y oré y me arrepentí, confesé mis faltas, fui más que vencedor, porque así la palabra lo manifiesta. Entonces, hermanos, en medio del dolor que Dios permite, está el plan de la salvación para el hombre. Así es como debemos nosotros de entenderlo, porque la palabra de Dios nos los ha enseñado. Entonces, ¿cuál es la exhortación de lo que hemos leído? De que permanezcamos, hermanos, bajo cualquier circunstancia, por muy dolorosa que sea, o por mucho sufrimiento que tengamos, a permanecer junto a las promesas de Dios, confiando que por fe nuestro Señor nos está extendiendo su brazo de misericordia para que hagamos cambios en nuestra propia vida. Dejemos al hombre viejo, lleno de vicios, lleno de maldades, lleno de pensamientos impuros, lleno de inmoralidad, y encontremos la senda que Dios nos marca, hermanos, para hacer cambios en nuestra vida. Así veremos, hermanos, que los tiempos de adversidad son más fáciles de salir tomados de la mano de Jesús. Es por eso, hermanos, que estamos considerando este tema de cómo enfrentar la adversidad. Amén. En este día estamos llevando, hermano, la familia sagrada para el Señor, hermano, el matrimonio. Adversidades pasamos constantemente, hermanos. Veamos la vida del Señor. Fue una vida de sufrimiento, pero fue vencedor. Él venció en la cruz y lo hizo con amor, lo hizo por nosotros. Y es el ejemplo que el Señor nos da. ¿Cómo vamos a vencer la adversidad? Al acercarte a Él, al oír su voz.
Nosotros, hermanos, muchas veces nos llenamos de afanes. Muchas veces nuestra vida, hermano, está, y más en este país donde todo es rápido. Todo es trabajo, trabajo y trabajo. Y no, hermanos, tenemos que apartar un tiempo. Es familia, es el hogar. Los niños están creciendo. En un abrir y cerrar de ojos, tus hijos ya van a la universidad y el tiempo pasó y no los aprovechaste. ¿Cómo vencer la adversidad? ¿Cómo vencer, hermano, aquello que nos duele? A través de buscar el rostro de Dios. ¿Cómo lo vamos a buscar? En la oración. El culto familiar, hermanos, es un altar de adoración espiritual. Es donde el padre y la madre nos unimos a pedir dirección a Dios. Es buscar cada día al Señor. Es pedir la dirección que cada uno de nosotros tiene, hermanos. La adversidad que se vive en este tiempo, hermanos, estamos más preocupados por los afanes de este mundo y esos afanes ahogan la palabra de Dios. Por eso en este día, hermanos, la invitación para aquella persona que en este día está a través de la pantalla, el ministerio de oración se está llevando el culto familiar. Te invitamos, querido hermano, a que en este día la decisión que hagas sea que Cristo more en ese hogar. Adversidades están pasando y las señales se están dando por doquier. Todo lo que estamos viviendo en este tiempo, todos estos cambios climáticos, no es obra de la casualidad. También el enemigo está trabajando. Pero en medio de la adversidad, hermanos, hay un reposo. Hay alguien que te dice, venid a mí. ¿Quién te dice eso? Dice la palabra de Dios que todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre, ¿en qué nombre estamos orando? En el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre. El culto familiar es para buscar, hermano, en medio de la adversidad, en medio de problemas, la solución. Que Dios dirija, hermano, en este día, lo que estés viviendo, ya sea enfermedad, ya sea problemas con tus hijos, ya sea problemas, hermano, con tu carácter, porque el carácter muchas veces divide el hogar. El carácter lastima, hermanos. No hay golpes, no hay amenazas, pero esas palabras que hieren con un carácter agresivo, violento, celoso, hermano, en medio de esa adversidad, oremos. Siempre menciono, no vayamos a brazos humanos a descargar una petición, vayamos a brazos divinos. Por eso el Señor te dice, venid a mí, todos los que estés cargados con tanta adversidad, y yo te haré descansar. Siempre te está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. Abraza sus promesas, querido hermano. El culto familiar, hermanos, es un bálsamo de seguridad y de amor que nos dé el Señor al estar orando. Cuando tú buscas al Señor, derramas tu corazón, no te vas a levantar de tus rodillas como llegaste. Te vas a sentir más ligero porque la carga se la dejas al Señor. Por eso, hermano, en este hogar entrega a tus hijos, entrega a tu esposo, entrega tu vida, ya sea, hermano, matrimonio, familia, enfermedad, cualquier cosa, ve a Él. Acuérdate, hermano, Él es el único que te puede dar descanso en esa carga que tienes. El culto familiar es para invitar a nuestro Señor a que more en ese hogar y que ese hogar esté establecido en la roca. Vendrán adversidades, pero esa casa se mantiene segura, porque el que la sostiene es poderoso y te dará victoria. Búscalo, búscalo de tu corazón, no dudes, porque el que duda ofende a Dios. Por eso estamos llevando cómo enfrentar adversidades. Dios nos está dando las armas. Dios nos está dando escudo. Dios está poniendo alrededor de nosotros un vallado. Búscalo, hermano, y ve a Él. Abre las puertas de tu hogar y dile, Señor, mi casa y yo serviremos tu nombre, como dijo el libro de Josué. Por eso estamos llevando en este día cómo enfrentar la adversidad y hemos oído, hermanos, y hemos, a través de la palabra de Dios, los versículos, a través de personajes bíblicos, cómo el Señor les dio la victoria en medio de esas pruebas. Estemos llevando, hermanos, la familia, lleva tu hogar.
Lleva a tu esposo, tu esposa y pide al Señor ayuda divina. Estamos en este día como familia pidiendo a Dios su cerco protector. Amén. En nuestras pruebas que todos enfrentamos, en nuestras tribulaciones, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, todos nos hace la misma invitación que le hizo al hombre enfermo junto al estanque de Betesda. Vamos a leer esa parte de la Escritura donde el Señor aquí nos muestra cómo el Señor está atento a nuestras adversidades. En este caso, de un enfermo que tenía más de 38 años paralítico. Jesús lo sana. ¿Por qué? Por la fe del hombre puestos en Jesús en medio de su enfermedad. Aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 5 y el versículo 5 y 6, la Escritura dice, y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio postrado y entendió que hacía mucho tiempo que estaba enfermo, le dijo, ¿quieres ser sano? Y esa es la invitación que nuestro Señor nos hace a cada uno de nosotros. Este hombre tenía una enfermedad física, pero también tenía una enfermedad espiritual. Jesús, la Escritura lo dice, y que cuando lo vio, él sabía y lo identificó cuál era la causa de su enfermedad. El enfermo no fue a buscar a Jesús. Jesús fue a buscar al enfermo. Tenía ya 38 años de estar en esa condición. Él estaba solo, estaba sin amigos y estaba sin fe. No tenía esperanza, porque ya se había hecho la idea que así iba a permanecer por toda su vida. Jesús lo vio y le pregunta, ¿quieres ser sano? La fe del enfermo, hermanos, se aferra a la palabra de Dios. Tal vez tenía poca fe, pero sin en cambio, hermanos, al reconocer y al escuchar la voz de Dios, él responde. Aquí en el versículo 8 y 9 de San Juan capítulo 5, donde la Escritura dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. O sea, ahí está la voz poderosa de Jesús. Jesús sanó con su palabra. Pero también Jesús vio la disposición del corazón del enfermo. Él ya se había hecho la idea que así iba a permanecer por toda su vida. La enfermedad ya era una parte de su vida. Y qué lamentable, hermanos, que la misma enfermedad había hecho que su fe se debilitara. Él ya se había acostumbrado a vivir de esa manera. Él estaba atrapado, hermanos, en la trampa del adversario. ¿Quién es el que genera las enfermedades? Sin en cambio, Jesús no le argumenta a él nada. Jesús le da esta orden. Levántate, toma tu lecho y anda y vete. Jesús no refutó la superstición acerca del estanque de Bethsada, donde cada año iban los enfermos y la tradición decía que el primero que tocara las aguas de ese estanque se iba a sanar. Pero este paralítico, hermanos, estaba abrumado por la muchedumbre que había, por eso estaba solo. No tenía amigos porque no había quien lo acercara. Pero sin en cambio oye la voz de Jesús y su fe se activa. Y Jesús fue lo que identificó y por eso lo sana.
Él procuró ver la fe en el enfermo. ¿Estamos enfermos? Físicamente, mentalmente o moralmente. Todos tenemos una enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad de cada uno de nosotros? Dentro de esa adversidad, Dios nos hace la invitación. ¿Quieres ser sano? Escuchemos la voz de Dios. ¿Quieres ser sano? Ejercita la fe que tienes. ¿Quieres ser sano? Cree en la palabra de Dios, en sus promesas. Lo sana él físicamente, porque la escritura dice que tomó su lecho o su camilla y anduvo. Pero también, hermanos, lo sana espiritualmente. Y esto lo vemos más adelante, aquí en San Juan 5, versículo 14, donde la escritura dice, después de que lo había sanado, lo halló Jesús en el templo. ¿Se da cuenta cómo después de que fue sanado este hombre va al templo? Porque había reconocido que Jesús, el Mesías, lo había sanado. Y él va al templo para dar testimonio de cómo Jesús lo había sanado. Obviamente los judíos, hermanos, veían la situación de una manera contraria, porque como Jesús hizo una sanación en sábado, ellos lo querían condenar, porque había hecho, según ellos decían, había profanado el día de reposo. Y ahí querían atrapar a Jesús. Sin en cambio, este hombre va y da testimonio. Jesús entra y le dijo, Juan 5:14, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te venga cosa peor. Jesús sanó físicamente al enfermo, pero con esta orden de que no peques más, nos da, hermanos, la idea de que la enfermedad había venido sobre de él por un descuido de él, por no seguir las leyes de salud o por algún defecto que él había tenido desde nacimiento, pero Jesús no lo desecha, sino que Jesús, hermanos, le da la promesa y le dice, físicamente te sané porque ya caminas, pero no peques más. Quiere decir que él era un hombre pecador. Pero si Jesús dentro de la sanidad que nos da, nos dice que no tenemos que pecar, ¿qué quiere decir? Que por muy enfermo que esté, hermanos, reconozco que soy un hombre pecador y tengo que ponerme a cuentas con Dios. Pero no es un cambio. O sea, me pongo a cuentas con Dios, pero Dios me va a sanar. Dios no actúa así. Dios lo va a sanar a usted, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque en medio de su enfermedad, Dios se manifiesta, pero para glorificarlo a Él. Acordémonos lo que le dijo al apóstol Pablo cuando él estaba enfermo y así permaneció por mucho tiempo enfermo y Dios no lo sanaba. ¿Qué dijo Pablo? La escritura dice, bástate mi gracia, dice el Señor. Dice, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. ¿Y Pablo qué dice? Dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Aprendamos, hermanos, lo que la Biblia nos dice acerca de cómo debemos de enfrentar las adversidades. Job, Job también lo había entendido. Aquí en el libro de Job, capítulo 23 y el versículo número 10, la escritura dice, hablando Job, mas él conoce el camino donde voy. Me probará y saldré como oro. Job aceptaba su situación de dolor, de sufrimiento, y por ello mismo él entiende que esta desgracia, hermanos, no le había venido porque él la había buscado. Es más, él no entendía por qué todas esas calamidades vinieron a su vida.
Pero cuando estaba en el horno de la aflicción, del dolor, él fue entendiendo que Dios le estaba mostrando a él algo. Y es por eso que la Escritura dice, me probará y saldré como oro. Todos nosotros, hermanos, somos probados en el horno de la aflicción, en el horno del dolor, en el horno de la enfermedad. Porque así nos está purificando Dios. Porque el Señor desea nuestra salvación, la salvación de nuestra alma. ¿De qué sirve que yo tenga salud completa si mi alma está perdida? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Sin en cambio, en medio de mi sufrimiento y de mi dolor, Dios está desechando todo aquello que me lastima. Dios está desechando todo aquello que provoca estorbos en mi vida espiritual. Dios está tratando con mi carácter. Lo refina en el horno de fuego, hermanos, y nos purifica. Entonces, hermanos, mi alma, mi vida se salva, porque Dios ya nos refinó. Y cuando Dios me da la sanación, hermanos, soy un hombre nuevo. Porque sufrí en el horno de la enfermedad, en el horno de la aflicción. Porque Dios permitió que estuviera yo dentro de ese horno, pero para mi salvación, para mi conveniencia, para que yo deje de ser ese hombre mal pensado, con un carácter defectuoso. Y entonces sí, hermanos, Job lo aceptaba. Él sabía que el fuego del dolor cumplía con un propósito purificador en su vida. Así lo entendió Job y así lo tenemos que entender nosotros. En medio del fuego de la aflicción, del dolor, de la enfermedad, hermanos, Dios tiene un propósito y ese propósito es purificar nuestra propia vida. El dolor, hermanos, es útil. Por ejemplo, si no sintiéramos dolor físico, no soltaríamos el hierro candente que agarramos. Cuando usted agarra algo caliente, el dolor que usted siente, hermano, le está diciendo que lo suelte. En nuestra alma, hermano, cuando Dios permite que tengamos un dolor que nos han causado por una infidelidad, por una mentira, por un juicio mal aplicado, por X causa, nos causa dolor. Y el Señor ahí nos muestra que eso lo debemos de eliminar. Entonces, el dolor es útil para nuestra propia vida. Dios usa el dolor, hermanos, para protegernos. Así lo tenemos que ver. Por eso debemos de aprender que las adversidades nos enseñan y estas nos preparan para bendiciones futuras. O sea, dentro del dolor, cuando nosotros salimos o cuando el Señor nos saca de ese horno de la aflicción, hermanos, hemos aprendido algo. Y el Señor, hermano, nos promete bendiciones futuras, porque agarrados de Jesús hemos vencido, porque la promesa nos ha dado que somos más que vencedores. Aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 66 y el versículo número 10, la Escritura dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos refinaste como se refina la plata. O sea, toda situación adversa que pasemos en la vida, nosotros, hermanos, debemos de verlo como una prueba de Dios. El adversario usa estas situaciones, hermanos, para humillarnos, para destruirnos, para arrebatarnos de las bendiciones de Dios. El adversario así usa esas situaciones y a muchos los engaña. Como el paralítico que estaba, ya lo leímos, estaba ahí a un lado del estanque de Bethesda. Él ya estaba dado a la idea que así va a estar. Eso es lo que hace el adversario. Nos engaña y nos mantiene ahí en esa situación. Pero sin en cambio,
si nosotros, hermanos, puestos los ojos en Jesús, vemos que esas situaciones son para probarnos. Porque así la Escritura lo dice. Dice, nos enseñaste cómo se afina la plata. Para que la plata, hermanos, se perfeccione, o se refine, o se ensaye, necesita estar en el horno de fuego de una manera constante. De una manera, hermanos, en que cada vez se va aumentando más la temperatura, pero para purificar más ese proceso en la plata. A mayor temperatura, hermanos, mayor purificación. Y toda escoria de maldad se va desechando. Ese es el proceso de la plata. Y tiene un punto de ebullición donde usted no se puede pasar de ese punto en el horno, porque entonces se empieza a evaporar, se echa a perder. Por eso, el artesano, el platero, cuando está refinando la plata, él sabe a qué punto debe de quitarle el fuego. ¿Y sabe cuál es el punto? Cuando él vea la plata y se refleje su rostro en la plata, como un espejo. Él sabe que ese es el punto donde ya no se le debe de imponer más fuego. Y por el lado espiritual, hermanos, nosotros estamos en el horno de la aflicción. Y en el punto donde nosotros debemos de ver que ya fuimos refinados por el poder de Dios, es cuando el rostro de Dios se refleja en el nuestro. Amén. Ahí está cuando la plata ya está refinada. Ahí está cuando el hombre ya se refinó en el horno de la aflicción. Cuando reflejamos el rostro de Jesús en nuestra vida. David lo sabía, David lo escribió y David lo dejó asentado para que usted y yo, hermanos, aprendamos de que nosotros podemos vencer la adversidad tomados de la mano de Jesús. Dios permite, hermanos, que seamos perfeccionados, que venzamos o que vencemos la adversidad en el horno de la aflicción, no para destruirnos, sino para purificarnos. Por eso, hermanos, si nosotros no sabemos soportar las pruebas en el horno de la aflicción, es porque nuestra fe no está consolidada. Es porque nuestra dependencia con el Señor no está firme. Es porque no sentimos su presencia en ese tiempo de tribulación. De otra manera, hermanos, si nosotros nos alejamos de Dios y nos desanimamos, sufrimos las consecuencias. Por eso mucha gente no se alivia. Por eso mucha gente en la tribulación, hermanos, no se afianza de las promesas de Dios. Y su vida, hermanos, va rodando de problema en problema. Porque no han sabido permanecer ni aceptar el horno de la aflicción. Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, la Escritura dice, mirando bien, que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando a pesar de las tribulaciones que pasamos y no hemos sido dóciles para aprender de ellas y alejarnos del pecado, este mismo, hermanos, puede renacer como la raíz del mal que no ha sido arrancada. Cuando usted destruye una planta que no tiene ningún beneficio, sino que está contaminando nada más, usted no solamente la tiene que cortar, usted la agarra y la tiene que quitar de raíz, porque si la corta, la raíz queda. Y esa raíz, hermanos, empieza nuevamente a renacer. Y así, de esa manera, hermanos, nosotros podemos entender que cuando Dios nos da la bendición, cuando Dios nos libera de las adversidades, no nos dejemos
No nos debemos de alejar de la gracia de Dios, porque por su gracia, hermanos, Él nos sacó de la adversidad. Sin en cambio, si somos ingratos y no reconocemos que el poder de Dios es el único que nos va a librar de las adversidades, hermanos, y queda nuestro corazón, aun y cuando el Señor ya nos libró, puede brotar alguna raíz de maldad porque no ha sido arrancada de raíz esas actitudes negativas de un cristiano que lo llevaron a caer en adversidades. Y eso nos estorba. Y eso puede ser el motivo para que muchos vengan, hermanos, y sean contaminados. O sea que la misma escritura, hermanos, nos da las promesas, la misma escritura, hermanos, nos dice cómo debemos de permanecer en la fe. Y hemos leído por lo que la escritura nos dice cómo debemos de enfrentar las adversidades, pero sobre todo cómo vencerlas. Una cosa es enfrentar, pero si vamos con un espíritu, hermanos, de victoria, entonces vamos con la seguridad que lo que estamos enfrentando lo vamos a vencer por el Amén. poder de Cristo. Amén. O sea, no nada más es llegar a la batalla y a ver qué pasa. Por muy bien armado que yo vaya, hermanos, debo de seguir las órdenes de nuestro Señor. Amén. Ahí es donde vamos a tener éxito para vencer en las adversidades. La Amén. palabra de Dios, hermanos, nos ministra, la palabra de Dios nos enseña. Y digamos como Job, Job capítulo 42, versículo 5. Fíjense lo que la escritura dice cuando él reconoció que el Señor era el que lo libraba de toda adversidad. Job capítulo 42, versículo 5, la escritura dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Después de haber pasado por muchas adversidades, Job finalmente reconocía que llegó a conocer más de Dios en el horno de la aflicción. Él había oído de Jesús, pero no sentía su presencia. Y esa es la promesa, hermanos, con la cual queremos cerrar esta meditación, para que la misma palabra de Dios, hermanos, nos oriente, nos guíe, llene nuestro corazón en esperanza. Por muy sufriente que esté usted, o por muy enfermo que esté usted, tome usted de las promesas de Dios, hermanos, para salvación de nuestra alma en la vida eterna. Aprendamos, hermanos, a resistir en el horno de la aflicción. Tengamos un espíritu dócil, obediente, para aceptar lo que el Señor nos manda, porque Él nos da la promesa de salir en victoria. Amén. Nuestra oración, hermanos, como siempre lo decimos, es de que la palabra de Dios sea la que nos alimente, nos fortalezca y nos guíe. ¿Cómo enfrentar la adversidad? Hemos leído algunas porciones de la Escritura y nuestro deseo está en que el Señor, a través de un escrito nos dé esa esperanza y esa paz para confiar en todas sus promesas. Amén. Edifiquemos, hermano, el hogar en las manos del Señor. El Señor está a las puertas tocando tu corazón. Abre ese hogar, hermano, para que edifique tu casa. Vamos a hacer la oración. Sabemos que hay hogares, hay familias que están pasando dolor, adversidad. Vamos a hacer la oración en este momento para que lo que has oído, el Señor haya impresionado tu corazón, porque cuando oímos la palabra de Dios trae fe. Vamos a hacer la oración. Amado Padre, te damos muchas gracias por habernos hablado. Gracias, Hijo de Dios, por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque en ningún momento, Señor, tú nos has abandonado. Siempre estás ahí, Señor. Te rogamos ante todo, Señor, que perdones la indiferencia, que nos ayudes, Señor, a mantener nuestro hogar edificado en ti. Danos la sabiduría como padres, danos el entendimiento, danos el amor, danos el perdón. Rogamos ante todo, Señor mío, que perdones la falta que hemos cometido, la indiferencia, Señor. Y suplico por el hogar, por la familia que está pasando pruebas, que está pasando adversidades. Interven, Señor, en esa casa.
Interven en ese matrimonio. No permitas que sean desbaratados los hogares. No permitas que los niños sean los que más sufren, Señor. Hacemos oraciones por la casa. Y te ruego humildemente que tu palabra edifique, Señor. Edifique los muros de nuestro hogar. Ayúdanos, Señor, y pone el deseo en el corazón de buscarte cada día, a través de hablar contigo, que es oración, a través de oír tu voz, a través de tu santo libro. Gracias te damos, Señor, porque en los méritos de Cristo lo suplicamos todo. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos ante todo por la familia. Bendiciones, amén.